Estaba sentada en la sala de mi pequeña casa cuando sonó el teléfono. Era un número desconocido, pero algo dentro de mí me dijo que debía contestar. Del otro lado, una voz fría y profesional me preguntó si yo era Francisca Ruiz. Confirmé con un nudo en la garganta. La mujer del banco me informó que mi nombre estaba en el sistema de deudores morosos y que tenía un financiamiento vencido de un vehículo por valor de $42,000. Sentí como si el piso desapareciera bajo mis pies. Yo nunca había comprado un carro. Nunca había firmado ningún contrato. Mis manos comenzaron a temblar mientras sostenía el teléfono. La empleada del banco continuó explicándome que las cuotas llevaban 3 meses sin pagarse y que ya estaban iniciando procesos legales contra mí. Mi voz apenas salía cuando le dije que debía haber un error, que yo no había autorizado nada de eso. Ella me respondió con un tono más suave que lamentaba la situación, pero que todos los documentos estaban en orden, con mi firma y mi número de identificación. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared, sintiendo como mi corazón latía tan fuerte que parecía salirse de mi pecho. No podía entender qué estaba pasando. Yo, a mis 64 años, había trabajado toda mi vida para mantener mi nombre limpio. Jamás debí un centavo a nadie. Siempre pagué todo a tiempo, con el sudor de mi frente. Y ahora me decían que debía $42,000 por un carro que ni siquiera sabía que existía. Necesitaba respuestas. Llamé al banco nuevamente y pedí hablar con alguien que pudiera darme más información. Después de media hora de espera y de ser transferida de un departamento a otro, finalmente un supervisor me atendió. Le expliqué toda la situación con voz quebrada. Él revisó el archivo y me dijo algo que me heló la sangre. El financiamiento había sido solicitado por mi hijo, Adrián. Mi propio hijo había usado mis documentos, había falsificado mi firma y había comprado un carro a mi nombre. El supervisor me leyó la dirección de entrega del vehículo. Era la casa de Adrián. Me leyó el modelo del carro. Un SUV de lujo, último modelo, color rojo brillante. Corté la llamada sin siquiera despedirme. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras mi mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Mi hijo. El niño que yo crié sola después de quedar viuda. El joven al que le di todo lo que pude y mucho más. Adrián me había traicionado de la manera más cruel posible. Tomé mi bolso con manos temblorosas y salí corriendo hacia mi carro. Necesitaba verlo, necesitaba escucharlo decirme a la cara que esto era una terrible equivocación. Conduje los 20 minutos hasta su casa con el corazón acelerado y la mente llena de pensamientos contradictorios. Tal vez alguien había robado su identidad también. Tal vez él no sabía nada. Tal vez había una explicación. Cuando llegué, vi el carro. Ese maldito SUV rojo estacionado en la entrada de su casa, brillando bajo el sol como si se burlara de mí. Las piernas me temblaban mientras caminaba hacia la puerta. Toqué el timbre 1, 2, 3 veces. Finalmente, la puerta se abrió. Era Zuleika, la esposa de Adrián. Me miró con esa expresión que siempre tenía, como si yo fuera una molestia en su vida perfecta. Ni siquiera me saludó. Solo se hizo a un lado y gritó hacia adentro que yo había llegado. Su tono dejaba claro que mi visita no era bienvenida. Adrián apareció en la sala con una cerveza en la mano. Me miró sin sorpresa, como si ya supiera por qué estaba ahí. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba cuando le pregunté sobre el financiamiento. Sobre el carro. Sobre mi nombre en una deuda que yo nunca autoricé. Él se encogió de hombros. Así, como si nada. Como si estuviéramos hablando del clima. Me dijo que sí, que había financiado el carro a mi nombre porque Zuleika necesitaba un vehículo nuevo y ellos no tenían crédito disponible. Dijo que yo debería entenderlo, que era mi nuera y que merecía algo bonito. Sentí que la sangre me hervía. Le pregunté cómo se atrevía a hacer eso sin mi permiso, sin siquiera consultarme. Él soltó una risa corta y amarga. Me dijo que de todas formas yo no estaba usando mi crédito para nada, que él solo aprovechó algo que yo tenía disponible. Que debería estar feliz de poder ayudar a mi familia. Zuleika intervino desde el sofá, donde estaba mirando su teléfono sin prestarme atención. Dijo que yo siempre había sido una madre presente y que ahora tocaba que demostrara ese amor pagando las cuotas del carro. Que ellos estaban pasando por un momento difícil económicamente y que yo, como abuela de sus hijos, debería apoyarlos. No podía creer lo que estaba escuchando. Les dije que el banco me estaba demandando,
que mi nombre estaba arruinado, que yo no tenía ese dinero. Adrián me respondió con frialdad que entonces necesitaba conseguirlo, porque si no pagaba, el problema era mío, no de ellos. Dijo que el carro ya estaba a mi nombre en los papeles y que legalmente yo era la responsable. Intenté hacerlo entrar en razón. Le recordé todo lo que había hecho por él. Cómo trabajé en 3 empleos simultáneos cuando él era niño para darle educación. Cómo pagué su universidad completa. Cómo lo ayudé cuando se casó, cuando nació su primer hijo, cuando necesitó dinero para el enganche de su casa. Le recordé cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada comida que yo no comí para que él pudiera tener un plato lleno. Él me miró con indiferencia y me dijo que eso era lo que las madres hacían. Que era mi obligación haberlo criado. Que él no me pidió nacer y que yo elegí tenerlo, así que no debería cobrarle nada ahora. Sus palabras fueron como puñaladas directas al corazón. Zuleika se levantó del sofá y se acercó a mí. Me dijo que yo era dramática, que estaba exagerando todo. Que el carro costaba solo $800 mensuales y que con mi pensión yo podía pagarlo perfectamente. Que dejara de hacerme la víctima y que pensara en mis nietos, que merecían tener una madre que llegara a recogerlos en un carro decente. La miré fijamente. Esa mujer que yo recibí en mi familia con los brazos abiertos. A la que ayudé cuando quedó embarazada y no tenía dinero ni para los controles médicos. A la que le pagué el baby shower, la ropa del bebé, los pañales durante meses. Esa misma mujer ahora me exigía que pagara su carro de lujo mientras me trataba como si yo fuera un estorbo. Salí de esa casa sin decir una palabra más. No había nada que pudiera decirles que hiciera diferencia. Ellos ya habían decidido que yo era su fuente de dinero, su solución a todos sus problemas financieros. Y lo peor de todo era darme cuenta de que esto no había sido un error. Había sido planeado. Había sido intencional. Conduje de regreso a mi casa con las lágrimas nublando mi vista. Tuve que detenerme 2 veces en el camino porque no podía ver bien. Cuando finalmente llegué, me senté en mi carro por casi 1 hora, simplemente llorando. Llorando por la traición. Llorando por la ingratitud. Llorando porque el hijo que yo amaba más que a mi propia vida me había usado como si yo no valiera nada. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la cocina, mirando las paredes, tratando de entender cómo había llegado a este punto. Cómo mi propio hijo se había convertido en alguien tan cruel, tan egoísta. Las horas pasaban lentamente mientras mi mente repasaba cada momento, cada sacrificio que había hecho por él. A la mañana siguiente, decidí revisar mis cuentas bancarias. Algo me decía que el carro no era lo único. Abrí mi computadora con manos temblorosas y entré a mi cuenta. Lo que vi me dejó sin aire en los pulmones. Mi cuenta de ahorros, donde guardaba mi dinero para emergencias, estaba casi vacía. Había tenido $12,000 ahorrados. Dinero que había juntado durante años, centavo a centavo. Ahora solo quedaban $300. Me quedé mirando la pantalla sin poder parpadear, sintiendo como el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Revisé el historial de transacciones. Había retiros constantes durante los últimos 6 meses. Cantidades de $500, $700, $1,000. Todos realizados en cajeros automáticos cerca de la casa de Adrián. Todos hechos con mi tarjeta de débito, la tarjeta que yo guardaba en mi cartera y que jamás había prestado a nadie. Pero entonces recordé algo. Hace 1 año, Adrián me pidió mi tarjeta prestada porque decía que necesitaba hacer un depósito urgente en mi cuenta. Yo se la di sin pensarlo 2 veces. Era mi hijo, confiaba en él. Él me la devolvió ese mismo día. Nunca sospeché que había hecho una copia. Nunca imaginé que había descubierto mi contraseña observándome cuando la usaba. Seguí revisando. Abrí mi casilla de correo electrónico y busqué mensajes del banco que tal vez había ignorado. Encontré docenas de notificaciones que había pasado por alto, pensando que eran solo publicidad. Pero no lo eran. Eran alertas de préstamos solicitados, de líneas de crédito abiertas, de movimientos sospechosos. Mi corazón latía cada vez más rápido. Entré a mi portal de crédito personal. Ahí estaba todo. Además del financiamiento del carro por $42,000, había 3 préstamos personales más. Uno por $8,000, otro por $5,000 y uno más por $12,000. Todos aprobados en mi nombre. Todos con mi supuesta firma.
todos entregados a una cuenta que no era la mía. Hice los cálculos con manos temblorosas. En total, debía $67,000. Dinero que yo nunca vi. Dinero que mi hijo había robado de mí usando mi identidad, mi confianza, mi amor de madre. Me levanté de la silla sintiendo que las piernas no me sostenían. Caminé hasta el baño y vomité. El shock era tan grande que mi cuerpo no podía procesarlo. Me quedé sentada en el piso del baño durante no sé cuánto tiempo, abrazando mis rodillas, sintiendo como toda mi vida se desmoronaba. Cuando logré ponerme de pie, me lavé la cara y regresé a la computadora. Necesitaba saber más. Entré a mi cuenta de la compañía de tarjetas de crédito. Había olvidado que tenía una tarjeta de crédito que apenas usaba, con un límite de $10,000 que el banco me había ofrecido hace años. La tarjeta estaba al máximo. $10,000 gastados. Revisé los movimientos y sentí que la rabia comenzaba a reemplazar el dolor. Compras en tiendas de ropa de lujo. Restaurantes caros. Una joyería. Una tienda de electrónicos. Todo cerca de la casa de Adrián. Todo en los últimos 4 meses. Zuleika. Ella había estado usando mi tarjeta de crédito como si fuera suya. Comprando lo que le daba la gana mientras yo vivía con lo mínimo, cuidando cada centavo de mi pensión. Imprimí todos los documentos. Cada estado de cuenta. Cada transacción. Cada préstamo. Los organicé en una carpeta mientras las lágrimas caían sobre los papeles. Esta era la prueba de la traición más grande de mi vida. La prueba de que mi hijo y su esposa me habían estado robando sistemáticamente durante meses. Tomé el teléfono y llamé a Adrián. Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba que me dijera que había una explicación. Él contestó al cuarto timbrazo, con voz molesta, preguntándome qué quería ahora. Le dije lo que había descubierto. Los préstamos. Los retiros. La tarjeta de crédito. Todo. Esperaba que al menos se sorprendiera, que negara algo. Pero no lo hizo. Solo hubo silencio del otro lado de la línea. Finalmente habló. Me dijo que yo se lo debía. Que él había calculado todo el dinero que yo le debía por haberlo traído al mundo sin su consentimiento. Que cada centavo que había tomado era parte de lo que yo le debía por obligarlo a existir. Sus palabras eran tan frías, tan calculadas, que no parecían venir de mi hijo. Le pregunté cómo podía decir eso. ¿Cómo podía justificar robarme todo lo que tenía? Él se rió. Una risa amarga que me atravesó el alma. Me dijo que yo era una vieja dramática, que no le estaba robando nada porque todo lo que yo tenía debería ser de él de todas formas. Que cuando yo muriera, él lo heredaría, así que solo estaba adelantando lo inevitable. Zuleika tomó el teléfono. Me dijo que dejara de molestar a su esposo, que él estaba muy estresado por mi culpa. Que si yo hubiera sido una mejor madre y les hubiera dado dinero cuando lo necesitaban, ellos no habrían tenido que tomar estas medidas. Me culpó a mí de sus robos. Me hizo responsable de su falta de moral. Le dije que iba a denunciarlos. Que no iban a salirse con la suya. Ella se rió y me dijo que lo intentara. Que ellos tenían todos los documentos con mi firma, que ante la ley yo había autorizado todo. Que nadie me iba a creer que mi propio hijo me había robado. Que yo solo parecería una vieja loca tratando de quitarle el dinero a su familia. Colgué el teléfono antes de que pudiera seguir hablando. Mis manos temblaban de rabia. Pero había algo más que rabia. Había determinación. Ellos pensaban que yo era débil, que era una víctima fácil. Pensaban que podían destruirme y que yo simplemente lo aceptaría en silencio. Estaban equivocados. Me senté nuevamente frente a la computadora y comencé a investigar. Busqué información sobre fraude de identidad, sobre falsificación de documentos, sobre robo por parte de familiares. Leí durante horas. Tomé notas. Aprendí sobre mis derechos, sobre las leyes, sobre los procesos legales que podía iniciar. Eran las 3 de la madrugada cuando finalmente cerré la computadora. Tenía un plan. No sería fácil, pero tenía que hacerlo. No solo por mí, sino por cualquier otra madre que estuviera siendo abusada por sus propios hijos. Tenía que demostrar que el amor de madre no significaba ser un banco sin fondo, que la familia no era excusa para el abuso. A la mañana siguiente, escuché que tocaban mi puerta. Era Benedita, mi vecina de toda la vida.
Ella había notado que mi carro había estado estacionado todo el día anterior y se preocupó. Cuando abrí la puerta, debí haberme visto terrible porque inmediatamente me abrazó. Le conté todo. Cada detalle de la traición. Cada mentira. Cada robo. Lloré en sus brazos como no había llorado en años. Benedita me escuchó en silencio, acariciando mi cabello como si fuera su propia hija. Cuando terminé de hablar, ella me miró directamente a los ojos. Me dijo que conocía a un abogado. Aurelio, se llamaba. Un hombre honesto que había ayudado a su hermana en un caso similar. Me dijo que no podía permitir que Adrián y Zuleika se salieran con la suya. Que yo merecía justicia. Que merecía recuperar mi vida. Benedita insistió en acompañarme a ver al abogado. Ese mismo día en la tarde, estábamos sentadas en una pequeña oficina en el centro de la ciudad. Aurelio era un hombre de unos 50 años, con cabello gris y una mirada amable pero seria. Me ofreció café y se sentó frente a mí con una libreta en mano. Le conté toda la historia desde el principio. No omití ningún detalle. Le mostré todos los documentos que había impreso, los estados de cuenta, las transacciones sospechosas, todo. Él escuchaba atentamente, tomando notas, deteniéndose ocasionalmente para hacerme preguntas específicas. Cuando terminé de hablar, Aurelio dejó su pluma sobre el escritorio y me miró con una expresión que mezclaba indignación y determinación. Me dijo que lo que Adrián y Zuleika habían hecho era un delito grave. Fraude, falsificación de documentos, robo de identidad, apropiación indebida. Las palabras sonaban tan serias, tan definitivas. Me explicó que el proceso no sería rápido ni fácil, que tendríamos que probar que yo no había autorizado ninguna de esas transacciones, que necesitaríamos evidencia sólida. Pero me aseguró que teníamos un caso fuerte y que él haría todo lo posible para ayudarme. Le pregunté con voz temblorosa cuánto me costaría todo esto. No tenía dinero. Mi cuenta estaba vacía. Estaba endeudada hasta el cuello por culpa de mi hijo. Aurelio sonrió con tristeza y me dijo que trabajaríamos con un plan de pagos. Que lo importante ahora era detener el sangrado y recuperar lo que pudiera. Salimos de esa oficina con un plan claro. Primero, íbamos a solicitar los videos de seguridad de todos los bancos donde se habían realizado las transacciones sospechosas. Segundo, presentaríamos una denuncia formal por fraude ante las autoridades. Tercero, solicitaríamos una orden de protección para evitar que Adrián y Zuleika siguieran accediendo a cualquier cosa relacionada conmigo. Benedita me tomó de la mano mientras caminábamos hacia el carro. Me dijo que era valiente, que estaba haciendo lo correcto. Pero yo no me sentía valiente. Me sentía destruida. Me sentía como una madre que había fallado en criar a un buen hombre. Me sentía culpable por tener que denunciar a mi propio hijo. Esa noche, sola en mi casa, comencé a recordar. No podía evitarlo. Los recuerdos llegaban como olas, uno tras otro, golpeándome sin piedad. Recordé cuando Adrián tenía 8 años y enfermó gravemente. Pasamos 3 semanas en el hospital. Yo dormía en una silla junto a su cama, sin moverme, vigilando cada respiración. Pedí préstamos para pagar el tratamiento. Me endeudé hasta las orejas. Pero lo salvé. Hice lo que cualquier madre haría por su hijo. Recordé su graduación de secundaria. Cómo brillaban sus ojos cuando recibió su diploma. Cómo me abrazó y me dijo que todo era gracias a mí, que yo era la mejor madre del mundo. Lloré de felicidad ese día. Pensé que todo el sacrificio había valido la pena. Recordé cuando conoció a Zuleika. Él estaba tan enamorado, tan ilusionado. Yo tenía mis reservas sobre ella desde el principio. Algo en su mirada no me gustaba. Pero guardé silencio. No quería ser esa suegra entrometida. Quería que mi hijo fuera feliz. Así que la recibí con los brazos abiertos, le di mi cariño, la traté como a una hija. Recordé cuando nació mi primer nieto. Adrián me llamó llorando de emoción para decirme que ya era abuela. Corrí al hospital. Vi a ese bebé pequeñito y sentí que mi corazón se expandía. Pensé que esto nos uniría más como familia. Nunca imaginé que años después, ese mismo hijo usaría a mis nietos como excusa para justificar robarme. Lloré toda la noche abrazando una foto vieja de Adrián cuando era niño. Ese niño dulce que me abrazaba antes de dormir. Ese niño que me decía que cuando fuera grande iba a cuidar de mí. ¿Dónde había quedado ese niño?
¿En qué momento se convirtió en este hombre que me veía como un cajero automático? A la mañana siguiente, Aurelio me llamó. Había conseguido algo importante. Los bancos habían accedido a entregar los videos de seguridad. Me pidió que fuera a su oficina inmediatamente. Benedita me acompañó nuevamente. Cuando llegamos, Aurelio tenía su laptop abierta sobre el escritorio. Me senté y él comenzó a reproducir los videos. Sentí que el estómago se me revolvía con cada imagen. Ahí estaba Adrián. En el primer video, entrando al banco con mi identificación en mano. Se acercaba al ejecutivo con una sonrisa confiada. Entregaba documentos. Firmaba papeles. El ejecutivo revisaba todo y asentía. Mi hijo estaba falsificando mi firma frente a las cámaras, actuando como si fuera lo más normal del mundo. El segundo video era aún peor. Ahí estaba Zuleika en otro banco, usando mi tarjeta de crédito para retirar efectivo del límite máximo permitido. $8,000 en efectivo. La cajera contaba los billetes mientras Zuleika sonreía, guardando el dinero en su cartera de marca, probablemente también comprada con mi dinero. El tercer video me rompió completamente. Era Adrián nuevamente, esta vez en el concesionario de autos. Estaba firmando el contrato del financiamiento del SV. Zuleika estaba a su lado, emocionada, señalando el carro rojo. Los dos reían, celebraban. El vendedor les entregaba las llaves. Mi hijo abrazaba a su esposa mientras yo, sin saberlo, acababa de convertirme en deudora de $42,000. Aurelio detuvo los videos y me miró. Me preguntó si estaba lista para seguir adelante. Si estaba segura de querer hacer esto. Porque una vez que presentáramos la denuncia formal, no habría vuelta atrás. Mi hijo enfrentaría cargos criminales. Podría ir a prisión. Miré esos videos congelados en la pantalla. La imagen de mi hijo sonriendo mientras me robaba. La imagen de esa mujer disfrutando de mi dinero sin remordimiento alguno. Y algo dentro de mí cambió. El dolor se transformó en determinación. La tristeza se convirtió en fuerza. Le dije a Aurelio que sí. Que presentara todas las denuncias necesarias. Que hiciera lo que tuviera que hacer. Que yo ya no era la madre que iba a permitir más abusos. Que si mi hijo decidió traicionarme de esta manera, entonces tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos. Esa tarde, fuimos juntos a la fiscalía. Presentamos una denuncia formal por fraude, falsificación de documentos, robo de identidad y apropiación indebida. La fiscal que nos atendió revisó toda la evidencia con atención. Los videos eran contundentes. No había forma de negar lo que había pasado. Me preguntó si estaba consciente de que esto significaba que mi hijo sería investigado criminalmente. Que si se comprobaba todo lo que yo alegaba, él podría enfrentar varios años de prisión. Sentí un nudo en la garganta, pero asentí. No había otra opción. Él había cruzado una línea que no tenía regreso. La fiscal me aseguró que tomarían el caso con seriedad. Que casos de abuso financiero por parte de familiares eran más comunes de lo que la gente pensaba, pero que pocas víctimas se atrevían a denunciar. Me dijo que yo estaba haciendo lo correcto, que estaba protegiendo no solo mi futuro, sino también enviando un mensaje claro de que este tipo de abuso no era aceptable. Salimos de la fiscalía con una copia de la denuncia oficial. Benedita me abrazó en el estacionamiento. Me dijo que estaba orgullosa de mí. Que yo era más fuerte de lo que creía. Sus palabras me dieron un poco de consuelo en medio de todo el dolor. Esa noche, Aurelio me llamó con más noticias. Había seguido investigando por su cuenta y había descubierto algo más. Adrián había estado recibiendo el dinero del alquiler de un pequeño departamento que yo tenía. Ese departamento era mi única fuente adicional de ingresos, además de mi pensión. No podía creer lo que Aurelio me estaba diciendo por teléfono. El departamento que yo alquilaba generaba $500 mensuales. Dinero que supuestamente mi hijo depositaba en mi cuenta cada mes, ya que él se había ofrecido a administrar esa propiedad para facilitarme la vida. Yo confiaba en él completamente. Pero según la investigación de Aurelio, esos depósitos nunca llegaron a mi cuenta durante los últimos 8 meses. $4,000 que simplemente desaparecieron. Adrián había estado cobrando el alquiler a nombre mío y quedándose con cada centavo. El inquilino pagaba puntualmente, pero el dinero iba directo al bolsillo de mi hijo. Sentí que la rabia me subía por el pecho como lava hirviendo.
No era suficiente haberme robado mis ahorros, haber falsificado préstamos, haber usado mis tarjetas. También me estaba robando el único ingreso adicional que tenía para sobrevivir. Cada mes, mientras yo contaba centavos para comprar comida, él se gastaba mi dinero del alquiler en quién sabe qué caprichos. Aurelio me explicó que esto era otro cargo más que podíamos agregar a la denuncia. Apropiación indebida de fondos. Me dijo que al día siguiente iríamos a hablar directamente con el inquilino para obtener su testimonio y los recibos de pago. Necesitábamos pruebas de que el dinero se había pagado, pero nunca llegó a mí. Esa noche no dormí nada. Mi mente no paraba de dar vueltas. Empecé a preguntarme qué más habría. ¿Qué otras mentiras? ¿Qué otros robos? Si Adrián había sido capaz de hacer todo esto, ¿qué más estaba ocultando? A la mañana siguiente, Aurelio pasó a recogerme temprano. Fuimos juntos al departamento que yo alquilaba. Quedaba a media hora de mi casa, en un barrio tranquilo. El inquilino era un señor mayor llamado Vicente, un hombre trabajador y honesto que siempre había pagado puntual. Cuando le expliqué la situación, Vicente se puso pálido. Me mostró todos sus recibos de pago. Efectivamente, él había pagado religiosamente cada mes. $500 en efectivo directamente a Adrián, quien le daba un recibo firmado a mano. Vicente nunca sospechó nada porque mi hijo siempre le decía que él era quien administraba la propiedad para mí. Vicente se disculpó repetidamente, aunque él no tenía ninguna culpa. Me dijo que si hubiera sabido que yo no estaba recibiendo el dinero, habría venido directamente a buscarme. Le aseguré que él no había hecho nada malo, que la víctima no era solo yo sino también él, quien confiaba en estar cumpliendo con su obligación. Aurelio tomó fotografías de todos los recibos. Cada uno firmado por Adrián. Cada uno con su letra claramente reconocible. Esta era evidencia irrefutable de que mi hijo había estado desviando sistemáticamente el dinero que me pertenecía. De regreso en el carro, Aurelio me dijo algo que me dejó helada. Me preguntó si Adrián tenía acceso a alguna otra cosa mía. Propiedades, inversiones, cuentas. Le dije que no, que solo ese departamento. Pero entonces recordé algo que me hizo sentir un vacío en el estómago. Hace 2 años, cuando mi esposo murió, dejó una pequeña póliza de seguro de vida. $50,000. Yo invertí ese dinero en un fondo que me daba intereses mensuales. No era mucho, pero me ayudaba. Adrián me había convencido de que él podía manejar esa inversión mejor que yo, que él entendía más de finanzas. Como siempre, confié en mi hijo. Le pedí a Aurelio que investigara esa inversión inmediatamente. Él hizo algunas llamadas desde el carro mientras yo sentía como el pánico crecía dentro de mí. Después de 20 minutos que se sintieron como horas, Aurelio colgó el teléfono y me miró con una expresión grave. La inversión había sido liquidada hace 6 meses. Los $50,000 habían sido transferidos a una cuenta bancaria. Pero no era mi cuenta. Era una cuenta a nombre de Adrián. Mi hijo había falsificado mi autorización para liquidar la inversión y transferir todo el dinero a su nombre. Me quedé sin palabras. Sin aliento. $50,000. El último recuerdo de mi esposo. El dinero que iba a asegurar mi vejez. El fondo que me daba tranquilidad en caso de emergencias. Todo había sido robado por mi propio hijo. Aurelio me agarró la mano mientras yo empezaba a hiperventilar. Me dijo que respirara, que todo iba a estar bien, que íbamos a recuperar ese dinero. Pero yo no podía calmarme. Era demasiado. Era demasiada traición, demasiada crueldad, demasiado dolor. Llegamos a su oficina y él me preparó un té mientras yo intentaba procesar todo. Hizo más llamadas, solicitó más documentos, agregó más cargos a la denuncia. La lista de delitos cometidos por Adrián crecía con cada hora que pasaba. Mientras esperábamos respuestas, comencé a recordar señales que había ignorado. Conversaciones extrañas. Momentos en los que Adrián me había pedido firmar papeles sin importancia. Ocasiones en las que me había dicho que no me preocupara por revisar estados de cuenta porque él ya lo había hecho por mí. Todo había sido parte de un plan calculado para robarme todo lo que tenía. Recordé una vez, hace 1 año, cuando Zuleika me había dicho casualmente que yo era una mujer con suerte de tener tanto dinero ahorrado. En ese momento no le di importancia al comentario. Pero ahora me daba cuenta de que ella ya sabía exactamente cuánto tenía yo. Ya estaban planeando cómo quitármelo.
El teléfono de Aurelio sonó. Era la compañía de inversiones. Confirmaban que efectivamente la liquidación había sido procesada con documentos que parecían estar en orden, pero que ahora, con nuestra denuncia, estaban revisando la autenticidad de las firmas. El representante le dijo a Aurelio que las firmas se veían sospechosas al compararlas con mi firma real en sus archivos antiguos. Esto significaba que podíamos probar que Adrián había falsificado mi firma nuevamente, que había cometido fraude en una escala mucho mayor de lo que imaginábamos. Aurelio explicó que esto elevaba significativamente la gravedad de los cargos. Ya no hablábamos solo de algunos préstamos. Hablábamos de un fraude masivo, sistemático, planeado durante años. Esa tarde, mientras volvía a casa con Benedita, ella me preguntó cómo me sentía. Le dije la verdad. Me sentía vacía. Me sentía como si hubiera perdido a mi hijo hacía mucho tiempo y apenas me estuviera dando cuenta. El Adrián que yo conocía, el niño que crié, había muerto. En su lugar había un extraño. Un criminal. Alguien capaz de destruir a su propia madre sin pestañear. Benedita me abrazó y lloró conmigo. Me dijo que yo tenía derecho a sentir dolor, a sentir rabia, a sentir traición. Pero que también tenía derecho a defenderme. Que no era mala madre por protegerme. Que el amor no significaba permitir el abuso. Esa noche, Adrián me llamó. Su número apareció en mi teléfono y sentí que el corazón se me aceleraba. Dudé si contestar, pero finalmente lo hice. Necesitaba escuchar qué tenía que decir. Su voz sonaba molesta, casi enojada. Me dijo que había recibido una citación de la fiscalía, que yo lo había denunciado, que cómo me atrevía a hacerle eso a mi propio hijo. No había disculpas. No había arrepentimiento. Solo indignación porque yo me había atrevido a defenderme. Le dije con voz firme que él me había robado todo. Mis ahorros, mi herencia, mi tranquilidad, mi futuro. Que había falsificado documentos, había cometido fraudes, había destruido mi nombre. Y que ahora iba a enfrentar las consecuencias de sus actos. Adrián se rió con sarcasmo. Me dijo que yo no tenía pruebas de nada. Que él había sido cuidadoso. Que todos los documentos tenían mi firma y que ante cualquier juez, parecería que yo lo había autorizado todo. Me dijo que yo solo estaba haciendo el ridículo y que lo único que lograría era quedar como una vieja loca que acusaba a su hijo sin razón. Le respondí que tenía todas las pruebas necesarias. Los videos de seguridad de los bancos. Los testimonios de empleados. Las pericias de firmas falsificadas. Los recibos del alquiler. Todo. Hubo silencio del otro lado de la línea. Un silencio largo y tenso. Finalmente, Adrián habló. Pero esta vez su voz era diferente. Ya no sonaba confiado ni burlón. Sonaba nervioso. Me preguntó qué videos, qué pruebas. Le dije que sabía perfectamente de qué hablaba. Que lo habían filmado en los bancos falsificando mi firma. Que teníamos grabaciones de Zuleika retirando miles de dólares con mi tarjeta. Que cada movimiento fraudulento estaba documentado. Escuché cómo respiraba pesadamente del otro lado. Luego, su tono cambió completamente. Empezó a decir que todo había sido un malentendido. Que él pensaba que yo le había dado permiso. Que tal vez había interpretado mal nuestras conversaciones. Que él nunca quiso hacerme daño. Las mentiras salían de su boca con tanta facilidad que me daba asco. Le dije que dejara de fingir. Que yo sabía exactamente lo que había hecho y por qué lo había hecho. Que él había planeado cada robo, cada falsificación, cada engaño. Que no había confusión ni malentendido. Solo había traición deliberada. Zuleika tomó el teléfono. Estaba gritando. Me llamó vieja amargada, egoísta, mala madre. Dijo que yo estaba destruyendo a mi propia familia por dinero. Que mis nietos sufrirían por mi culpa. Que si Adrián iba a prisión, yo nunca volvería a ver a esos niños. Estaba usando a mis nietos como arma, como chantaje emocional. Le respondí con una calma que yo misma no sabía que tenía. Le dije que ella había destruido esta familia cuando decidió manipular a mi hijo para robarme. Que si mis nietos sufrían, era por las decisiones de sus padres, no por las mías. Que yo había intentado construir una familia sana, pero que ellos la habían envenenado con su codicia. Ella siguió gritando insultos, pero yo colgué.
No tenía nada más que hablar con esa mujer. No tenía nada más que hablar con ninguno de los dos. Ahora solo quedaba esperar que la justicia hiciera su trabajo. Los días siguientes fueron una tormenta de actividad legal. Aurelio trabajaba incansablemente. Presentamos solicitudes ante todos los bancos para congelar las cuentas de Adrián y Zuleika hasta que se resolviera el caso. Solicitamos el embargo preventivo del SV Rojo. Pedimos una orden de restricción para que ninguno de los dos pudiera acercarse a mí o a mis propiedades. La fiscal asignada al caso era una mujer llamada Isaura. Tenía unos 40 años y una mirada penetrante que inspiraba confianza. Me citó a su oficina para revisar todo el caso en detalle. Pasamos 3 horas repasando cada documento, cada prueba, cada testimonio. Isaura me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que en sus 20 años como fiscal, había visto docenas de casos como el mío. Hijos que abusaban de padres mayores, familiares que robaban herencias, esposos que vaciaban cuentas. Pero que muy pocas víctimas se atrevían a denunciar. Que la mayoría prefería sufrir en silencio por miedo, por vergüenza, o por un sentido equivocado de lealtad familiar. Me dijo que yo estaba haciendo algo importante. Que mi caso podía sentar un precedente. Que podía ayudar a otras personas en situaciones similares a encontrar el valor para defenderse. Sus palabras me dieron una fuerza que no sabía que necesitaba. Isaura me explicó el proceso que venía. Primero, citarían a Adrián y Zuleika para interrogatorios formales. Les mostrarían las pruebas. Les darían la oportunidad de confesar o de contratar sus propios abogados. Dependiendo de sus respuestas, el caso podría ir a juicio o ellos podrían aceptar un acuerdo. Me preguntó qué quería yo que pasara. Si buscaba solo recuperar mi dinero o si quería que enfrentaran cargos criminales completos. La miré directamente a los ojos y le dije que quería ambas cosas. Quería mi dinero de vuelta, pero también quería que pagaran por lo que hicieron. Quería que entendieran que sus acciones tenían consecuencias. Una semana después, Aurelio me llamó emocionado. El banco había embargado el SV Rojo. La policía había ido a la casa de Adrián con una orden judicial y se habían llevado el carro. Zuleika había salido gritando a la calle, haciendo un escándalo frente a todos los vecinos, pero no había nada que pudiera hacer. El vehículo sería subastado y el dinero iría a pagar parte de la deuda que ellos habían generado en mi nombre. Me sentí aliviada, pero también extraña. Ver a mi hijo sufrir consecuencias me partía el corazón, aunque supiera que era necesario. Era como si dos partes de mí estuvieran en guerra constante. La madre que quería proteger a su hijo, y la mujer que necesitaba protegerse a sí misma. Benedita seguía visitándome todos los días. Traía comida, se sentaba conmigo, me escuchaba cuando necesitaba hablar. Un día me contó que había escuchado a otras vecinas comentando sobre mi situación. Al principio me asusté, pensando que me juzgarían. Pero Benedita me dijo que era todo lo contrario. Las vecinas admiraban mi valentía. Algunas incluso confesaron que habían vivido situaciones similares, pero nunca se atrevieron a hacer nada. Una de ellas, una señora llamada Edite, vino a visitarme una tarde. Me contó entre lágrimas cómo su hijo le había robado $25,000 de su cuenta de retiro y ella nunca lo denunció. Vivía con esa carga de dolor y resentimiento desde hacía 5 años. Le dije a Edite que nunca era tarde para buscar justicia. Que ella también merecía ser defendida. Le di el número de Aurelio. No sé si finalmente lo llamó, pero espero que sí. Nadie debería vivir siendo víctima de su propia familia. 2 semanas después de la denuncia, llegó la citación oficial para Adrián y Zuleika. Tenían que presentarse en la fiscalía para un interrogatorio formal. Aurelio me dijo que era probable que llevaran un abogado. Que se prepararían para defenderse. Que esto iba a ponerse más complicado. El día del interrogatorio, yo no tenía que estar presente, pero Aurelio me llamó esa tarde para contarme lo que había pasado. Adrián y Zuleika habían llegado con un abogado caro, de esos que cobran $300 la hora. El abogado había intentado argumentar que todo había sido un malentendido familiar, que yo les había dado permiso verbal para usar mi crédito. Pero cuando Isaura les mostró los videos de seguridad, las pericias de firmas falsificadas, los testimonios bancarios, todo se derrumbó. El abogado pidió un receso para hablar con sus clientes. Cuando regresaron, su estrategia había cambiado.
Ahora alegaban que Adrián tenía problemas económicos serios y que había actuado por desesperación, no por malicia. Isaura no aceptó esas excusas. Les mostró la evidencia de los $50,000 de la inversión liquidada. Les mostró los recibos del alquiler desviado durante 8 meses. Les mostró las compras de lujo en las tarjetas de crédito. Esto no era desesperación. Esto era codicia sistemática. El abogado finalmente pidió negociar un acuerdo. Propuso que Adrián y Zuleika devolvieran todo el dinero robado en un plazo de 2 años, a cambio de que se retiraran los cargos criminales. Isaura les dijo que esa propuesta tendría que venir de mí, que yo era la víctima y yo decidía. Aurelio me preguntó qué quería hacer. Me explicó las opciones. Si aceptaba el acuerdo, recuperaría mi dinero más rápido y evitaría un juicio largo y doloroso. Pero Adrián y Zuleika no tendrían antecedentes criminales y básicamente saldrían libres. Si rechazaba el acuerdo, el caso iría a juicio. Ellos podrían enfrentar prisión, pero el proceso sería largo, estresante, y no había garantía de que recuperara mi dinero pronto. Le pedí tiempo para pensar. Esa noche no dormí. Pensaba en mis nietos, en cómo esto los afectaría. Pensaba en Adrián, en el niño que fue, en el hombre en que se convirtió. Pensaba en mi futuro, en mi estabilidad, en mi dignidad. A la mañana siguiente, llamé a Aurelio y le di mi respuesta. No aceptaría el acuerdo. No mientras ellos siguieran sin mostrar un ápice de arrepentimiento real. No mientras siguieran tratándome como si yo fuera la culpable. Quería que el caso siguiera adelante. Quería que enfrentaran todas las consecuencias de sus actos. Aurelio respetó mi decisión y la comunicó a Isaura. La fiscal me llamó personalmente para decirme que entendía mi postura y que haría todo lo posible para lograr justicia. Me explicó que ahora comenzaría la fase de investigación profunda. Peritos analizarían cada firma falsificada. Auditores revisarían cada transacción. Testigos serían llamados a declarar. Mientras tanto, las medidas cautelares seguían en efecto. Las cuentas de Adrián y Zuleika permanecían congeladas. No podían vender propiedades ni hacer movimientos financieros grandes sin autorización judicial. LSV ya había sido subastado y el dinero, unos $28,000 después de las deducciones, estaba retenido en una cuenta judicial esperando la resolución del caso. Pero entonces empezaron los ataques. Adrián comenzó a llamar a otros familiares, tíos lejanos, primos que yo apenas veía, contándole su versión de la historia. Les decía que yo era una madre cruel que lo estaba destruyendo por codicia. Que él solo había pedido ayuda y yo lo estaba mandando a la cárcel. Que yo prefería el dinero antes que a mi propio hijo. Algunos familiares me llamaron para regañarme. Me decían que cómo podía hacerle eso a Adrián. Que la familia se perdonaba todo. Que yo era una vergüenza. Cada llamada era como una puñalada. Pero también me mostró quiénes eran realmente esas personas. Ninguno preguntó mi versión. Ninguno quiso saber la verdad. Solo me juzgaron y me condenaron sin escucharme. Hubo 2 excepciones. Mi prima Jandira, con quien no hablaba hace años, me llamó un día. Había escuchado rumores y quiso saber la verdad directamente de mí. Le conté todo con lujo de detalles. Lloró al escucharme. Me pidió perdón por haber estado ausente tanto tiempo. Me dijo que ella había vivido algo similar con su hermano y que entendía perfectamente mi dolor. Jandira se convirtió en un apoyo inesperado. Empezó a visitarme seguido. Me ayudaba con las compras, me acompañaba a las citas con Aurelio, simplemente estaba ahí cuando yo necesitaba hablar. Junto con Benedita, formaron un círculo de protección alrededor de mí. Me recordaban que no estaba sola, que había gente que me valoraba. Una tarde, mientras Jandira y yo tomábamos café en mi cocina, sonó el timbre. Era una mujer que no conocía. Se presentó como trabajadora social del tribunal. Venía a hacer una evaluación de mi situación como parte del proceso legal. Necesitaba verificar que yo estaba en condiciones mentales adecuadas para llevar adelante la denuncia. Me sentí ofendida al principio. ¿Estaban cuestionando mi cordura? Pero la trabajadora social, una señora amable, me explicó que era procedimiento estándar en casos de fraude familiar. El abogado de Adrián había sugerido que yo podía estar confundida debido a mi edad, que tal vez sufría de problemas de memoria. Era otra táctica sucia para desacreditarme.
La evaluación duró casi 2 horas. Me hizo preguntas sobre mi vida diaria, mi memoria, mis actividades. Me pidió que recordara fechas, que hiciera algunos ejercicios mentales simples. Al final, la trabajadora social sonrió y me dijo que estaba perfectamente lúcida y competente, que mi memoria era excelente y que claramente sabía exactamente lo que estaba haciendo. Su reporte sería agregado al expediente del caso. Una pequeña victoria, pero importante. Significaba que no podrían usar mi edad para descalificar mi testimonio, que mis palabras tendrían peso completo ante el juez. Días después, Aurelio me citó urgentemente a su oficina. Cuando llegué, tenía una expresión seria. Me mostró unos documentos que acababa de recibir. Era una contrademanda presentada por el abogado de Adrián. Mi hijo me estaba demandando a mí. No podía creerlo. La demanda alegaba que yo le debía dinero a Adrián, que durante años él había gastado su propio dinero cuidándome, comprándome cosas, pagando mis gastos, que los préstamos que él tomó fueron para cubrir deudas mías que yo me negaba a pagar, que él merecía ser compensado por todos esos años de mantenerme. Era tan absurdo, tan lleno de mentiras, que me daba risa si no fuera tan doloroso. Aurelio me aseguró que esta demanda no tenía fundamento. Era una táctica desesperada para confundir las cosas, para hacer parecer que había una disputa mutua en lugar de un fraude unilateral. Pero no funcionaría. Las pruebas en mi contra eran inexistentes. Las pruebas contra Adrián eran abrumadoras. Sin embargo, esto significaba más tiempo en corte, más desgaste emocional, más dinero en abogados. Adrián estaba tratando de agotarme, de hacer que me rindiera por cansancio. Pero yo estaba más decidida que nunca. Si él quería guerra, la tendría. Mientras todo esto ocurría en el ámbito legal, mi vida diaria se había vuelto un caos. Los bancos me llamaban constantemente por las deudas en mi nombre. Aunque Aurelio había logrado suspender temporalmente los cobros mientras se resolvía el caso, mi puntaje crediticio estaba destruido. No podía sacar ni un préstamo pequeño si lo necesitaba. Mi nombre estaba manchado. Tuve que vender algunas joyas que tenía, recuerdos de mi esposo, para poder pagar las cuotas mínimas de algunas deudas y evitar que la situación empeorara. Cada pieza que vendía me rompía el corazón. Eran los últimos regalos que mi esposo me había dado antes de morir. Pero no tenía opción. Necesitaba sobrevivir. Una noche, mientras revisaba mis cuentas bancarias casi vacías, me quebré. Lloré como no había llorado en semanas. Me sentía derrotada, exhausta, completamente destruida. Benedita me encontró así, sentada en el piso de mi cocina, rodeada de papeles y recibos, llorando sin control. Ella se sentó a mi lado y me abrazó. No dijo nada al principio. Solo me dejó llorar. Cuando finalmente me calmé, me ayudó a levantarme, me preparó un té y me obligó a sentarme en la mesa. Me miró directamente a los ojos y me dijo algo que cambió mi perspectiva. Me dijo que yo ya había ganado. Que aunque los tribunales no hubieran dado su veredicto final, yo ya había triunfado. Porque me había defendido. Porque me había puesto de pie. Porque había dicho no al abuso. Eso, me dijo, era la verdadera victoria. El resto era solo formalidad. Sus palabras me dieron un respiro en medio de la tormenta. Tenía razón. Independientemente de lo que pasara en los tribunales, yo ya había recuperado algo invaluable. Mi dignidad. Ya no era una víctima silenciosa. Era una mujer que luchaba por lo que era correcto. Al día siguiente, Isaura me llamó con noticias importantes. Los peritos habían completado el análisis de firmas. El resultado fue contundente. Todas las firmas en los documentos de préstamos y contratos habían sido falsificadas. El margen de error era menor al 1%. Esto era evidencia científica irrefutable de que Adrián había cometido fraude. Además, los auditores habían rastreado cada dólar robado. Habían encontrado exactamente dónde había ido el dinero: compras de lujo, viajes, restaurantes caros, un sistema de entretenimiento para la casa que costó $5,000, ropa de marca, incluso habían pagado la fiesta de cumpleaños de Zuleika que costó $3,000. Todo documentado. Todo comprobable. Isaura me dijo que con esta evidencia, el caso era prácticamente ganado. Que si esto llegaba a juicio, no había forma de que Adrián y Zuleika pudieran escapar de una condena.
Me preguntó nuevamente si quería considerar un acuerdo ahora que teníamos todas las cartas. Le pregunté qué tipo de acuerdo sería posible ahora. Ella me explicó que dado lo fuerte de las pruebas, podríamos exigir condiciones mucho más favorables. Devolución inmediata de todo el dinero, más intereses, una disculpa pública, servicio comunitario, libertad condicional con supervisión. Y lo más importante, admisión de culpa registrada permanentemente. Lo pensé durante días. Hablé con Aurelio, con Benedita, con Jandira. Todos me apoyaron en cualquier decisión que tomara. Finalmente, decidí que escucharía la propuesta formal del abogado de Adrián. Pero tenía mis propias condiciones y no negociaría ninguna de ellas. La reunión de negociación se realizó en una sala de conferencias del juzgado. Yo estaba sentada junto a Aurelio. Al otro lado de la mesa estaban Adrián, Zuleika y su abogado. Isaura estaba presente como mediadora oficial. Era la primera vez que veía a mi hijo cara a cara desde que había iniciado todo el proceso legal. Adrián se veía demacrado. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Zuleika, en cambio, me miraba con odio puro. Sus ojos eran dos dagas dirigidas hacia mí. Ninguno de los dos me saludó. El silencio en esa sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. El abogado de Adrián comenzó a hablar. Propuso que sus clientes devolverían todo el dinero documentado como robado, los $67,000 de préstamos fraudulentos, los $12,000 de la cuenta de ahorros, los $4,000 del alquiler desviado. En total, $83,000. Pero no mencionó los $50,000 de la inversión liquidada. Aurelio inmediatamente señaló esa omisión. El abogado titubeó. Dijo que esos $50,000 eran un tema aparte, que había ambigüedad sobre si mi esposo había querido que ese dinero fuera para Adrián eventualmente. Era una mentira descarada y todos en esa sala lo sabíamos. Isaura intervino con firmeza. Les mostró nuevamente los documentos de la inversión. Mi nombre como única beneficiaria. Las firmas falsificadas en la autorización de liquidación. No había ambigüedad ninguna. Eso era robo. Punto final. El abogado tuvo que retroceder y agregar esos $50,000 a la propuesta. $133,000 en total. Pero yo tenía mis propias exigencias. No solo quería el dinero de vuelta. Quería los intereses que ese dinero habría generado si hubiera estado en mis cuentas. Quería compensación por el daño a mi crédito. Quería que pagaran las deudas que habían generado en mi nombre directamente, no que me dieran el dinero a mí para que yo las pagara. Y quería algo más. Les dije mirando directamente a Adrián que quería una disculpa. Una disculpa real, escrita, notariada, donde admitieran cada cosa que habían hecho. Cada mentira. Cada robo. Cada falsificación. Y que esa disculpa fuera parte permanente del registro judicial. Zuleika explotó. Se levantó de la silla gritando que yo estaba loca si pensaba que ella iba a disculparse. Que ella no había hecho nada malo. Que yo era una vieja amargada que no soportaba ver a su hijo feliz. Que todo esto era por envidia porque ellos tenían una vida mejor que la mía. Isaura le pidió con voz firme que se sentara y se callara. Le recordó que ella estaba enfrentando cargos criminales serios y que su actitud no estaba ayudando en nada. Zuleika se dejó caer en la silla, pero seguía fulminándome con la mirada. Adrián finalmente habló. Fue la primera vez que escuché su voz en semanas. Me preguntó con tono cansado si yo realmente quería destruirlo. Si después de todo lo que habíamos pasado juntos como madre e hijo, yo podía mandarlos a la cárcel sin remordimiento. Estaba intentando usar la culpa maternal contra mí una vez más. Le respondí con calma pero con firmeza. Le dije que no era yo quien lo había destruido. Que él solo se destruyó el día que decidió que robarme era aceptable. Que yo no lo mandaba a la cárcel, que sus propias acciones lo habían puesto ahí. Que cada decisión que tomó tuvo consecuencias y ahora tenía que enfrentarlas. Le recordé todo lo que había hecho. No como reproches, sino como hechos. Las firmas falsificadas. Los documentos fraudulentos. Los $50,000 de la inversión de su padre muerto. El alquiler desviado mes tras mes. Las tarjetas de crédito usadas para lujos mientras yo comía arroz y frijoles para sobrevivir. Cada cosa, una por una. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Por un momento,
Pensé que finalmente había llegado al arrepentimiento real. Pero entonces habló nuevamente y me di cuenta de que sus lágrimas no eran de remordimiento. Eran de autocompasión. Se estaba lamentando de haber sido descubierto, no de lo que había hecho. Me dijo que si yo insistía en todas esas condiciones, ellos no tenían cómo pagar. Que no tenían $133,000. Que sus cuentas estaban congeladas, que habían perdido el carro, que estaban prácticamente en la calle. Que yo los estaba dejando sin nada. Aurelio sacó entonces un documento que había preparado. Era un reporte de activos de Adrián y Zuleika. Tenían una casa a su nombre valorada en $200,000. Tenían ahorros que habían ocultado en cuentas de familiares de Zuleika. Tenían inversiones pequeñas. Tenían pertenencias de valor. No estaban en la calle ni cerca de estarlo. El abogado de ellos revisó el documento y su expresión cambió. Se dio cuenta de que nosotros habíamos hecho nuestra tarea, que sabíamos exactamente qué recursos tenían. Pidió un receso de 20 minutos para hablar con sus clientes en privado. Mientras esperábamos, Benedita y Jandira, que habían venido a apoyarme y esperaban afuera, entraron a la sala. Benedita me trajo agua. Jandira me apretó la mano. Isaura me dijo en voz baja que le estaba haciendo muy bien, que me mantuviera firme. Cuando Adrián, Zuleika y su abogado regresaron, la actitud había cambiado. El abogado propuso un nuevo acuerdo. Venderían la casa. Con ese dinero pagarían los $133,000 más 20,000 adicionales por concepto de intereses y daños. Un total de $153,000. Además, firmarían la carta de disculpa con todos los detalles que yo había pedido. A cambio, yo retiraría los cargos criminales. Ellos aceptarían libertad condicional por 5 años, durante los cuales no podrían acercarse a mí ni contactarme de ninguna forma. Si violaban cualquier término del acuerdo, automáticamente enfrentarían cargos criminales completos sin posibilidad de nuevo acuerdo. Aurelio me miró esperando mi respuesta. Le pedí un momento para pensar. Salí de la sala con él y hablamos en el pasillo. Me explicó que era un acuerdo muy favorable, que recuperaría más dinero del que había perdido, que ellos tendrían antecedentes de libertad condicional, lo cual no era poca cosa, que tendría protección legal contra cualquier acercamiento futuro. Pero también me advirtió que si rechazaba esto y el caso iba a juicio, aunque probablemente ganaríamos, el proceso duraría al menos un año más. Y no había garantía de que Adrián y Zuleika tuvieran dinero después de ese tiempo para pagar. Podrían declararse en bancarrota. Podrían esconder activos. El juicio era una apuesta. Pensé en todo lo que había pasado. En las noches sin dormir. En el dolor constante. En la traición. Pensé también en lo que quería para mi futuro. ¿Quería seguir atada a este conflicto por un año más? ¿O quería cerrar este capítulo y comenzar a reconstruir mi vida? Regresé a la sala y di mi respuesta. Aceptaba el acuerdo con una condición adicional no negociable. Quería que Adrián y Zuleika asistieran a terapia obligatoria durante todo el periodo de libertad condicional. Terapia individual para cada uno y terapia familiar juntos. Quería que enfrentaran lo que habían hecho, no solo legalmente sino también emocionalmente. El abogado miró a sus clientes. Adrián asintió con cansancio. Zuleika parecía furiosa, pero también asintió. Sabían que no tenían otra opción. Las pruebas contra ellos eran demasiado fuertes. Si esto iba a juicio, enfrentarían años de prisión. Este acuerdo, aunque duro, era su mejor salida. Isaura comenzó a redactar los términos formales del acuerdo. Todos esperamos en silencio mientras ella escribía cada cláusula, cada condición, cada consecuencia por incumplimiento. El documento final tenía 7 páginas de detalles específicos. No había ambigüedad ninguna. Todo estaba perfectamente claro. Cuando el documento estuvo listo, Isaura lo leyó en voz alta completo. Cada parte escuchó en silencio. Luego nos pidió que firmáramos. Primero firmé yo, con mano temblorosa pero decidida. Luego Aurelio como mi representante. Después Adrián, con la cabeza baja, evitando mi mirada. Zuleika firmó con tanta fuerza que casi rompe el papel. Su abogado firmó al final. Isaura notarizó el documento y nos entregó copias a cada parte. Me explicó que ahora vendría la fase de cumplimiento.
Adrián y Zuleika tenían 60 días para vender la casa y reunir el dinero. Durante ese tiempo, seguirían bajo las medidas cautelares existentes. Salí de esa sala sintiéndome extraña. No era exactamente felicidad lo que sentía. Era más bien un alivio mezclado con una tristeza profunda. Había ganado legalmente, pero había perdido a mi hijo en el proceso. O tal vez lo había perdido hace mucho tiempo y apenas me estaba dando cuenta. Benedita y Jandira me abrazaron en el pasillo del juzgado. Me felicitaron por mi valentía. Aurelio me dio la mano y me dijo que debía estar orgullosa de mí misma. Isaura se despidió de mí con palabras de aliento, diciéndome que estaría vigilando el cumplimiento del acuerdo personalmente. Los siguientes 60 días fueron una tortura de espera. Cada mañana me despertaba preguntándome si Adrián y Zuleika realmente cumplirían. Si encontrarían alguna forma de escaparse. Si intentarían algún truco legal de último momento. Aurelio me tranquilizaba constantemente, recordándome que el acuerdo era legalmente vinculante y que cualquier incumplimiento resultaría en cargos criminales inmediatos. A las 3 semanas, Aurelio me informó que la casa de Adrián había sido puesta en venta. El precio era de $200,000, un precio justo según el mercado. Me sentí extraña al saber que mi hijo estaba perdiendo su casa por culpa de sus propias acciones. Parte de mí, esa parte maternal que nunca muere completamente, sentía pena. Pero la parte racional sabía que esto era consecuencia directa de sus decisiones. Durante ese tiempo, comencé a recibir mensajes anónimos. Mensajes de texto desde números desconocidos llamándome monstruo, mala madre, bruja sin corazón. Supe inmediatamente que venían de Zuleika o de amigos de ellos. Me decían que mis nietos me odiaban, que nunca me perdonarían, que había destruido una familia por dinero. Cada mensaje dolía. Pero ya no me quebraban. Había aprendido que la gente que realmente me conocía sabía la verdad. Los demás podían pensar lo que quisieran. Cambié mi número de teléfono y bloqueé todas las formas posibles de contacto no autorizado. Benedita organizó una pequeña reunión en su casa con algunas vecinas del barrio que me apoyaban. Fue reconfortante escuchar sus historias, darme cuenta de que no estaba sola. Edith, la señora que había compartido su experiencia conmigo semanas atrás, me contó que finalmente había llamado a Aurelio. Estaba iniciando su propio proceso legal contra su hijo. Me agradeció por haberle dado el valor para defenderse. En la 5ª semana, Aurelio me llamó con buenas noticias. La casa de Adrián tenía un comprador serio. La oferta era de $195,000. Después de pagar la hipoteca que aún debían y los gastos de cierre, quedarían aproximadamente $160,000 limpios. Más que suficiente para cumplir con el acuerdo de $153,000. El día que se cerró la venta de la casa, Aurelio fue personalmente a supervisar la transferencia de fondos. El dinero fue depositado en una cuenta especial del juzgado. Desde ahí, se distribuyó según lo acordado. Primero se pagaron todas las deudas que estaban en mi nombre. Los préstamos fraudulentos fueron liquidados completamente. Las tarjetas de crédito quedaron en cero. Mi nombre fue limpiado de todas las bases de datos de deudores. Luego, el resto del dinero fue transferido a mi cuenta bancaria. $105,000. Era más dinero del que había perdido, gracias a los intereses y compensaciones. Cuando vi ese saldo en mi cuenta, me puse a llorar. No eran lágrimas de alegría exactamente. Eran lágrimas de cierre, de finalización de una pesadilla. Pero el dinero no era lo más importante que había recuperado. Lo más valioso era mi dignidad, mi voz, mi derecho a defenderme. Esas cosas no tenían precio. Una semana después, recibí un sobrecertificado. Adentro estaba la carta de disculpa que Adrián y Zuleika habían firmado ante notario. La leí una sola vez. Era mecánica, fría, claramente escrita por su abogado. Pero estaba ahí. Cada acto fraudulento admitido. Cada mentira reconocida. Cada robo confesado. En papel oficial, con sus firmas, permanente en los registros judiciales. Guardé esa carta en una caja junto con todos los documentos del caso. No la volví a leer. No necesitaba hacerlo. Su existencia era suficiente. Aurelio me informó que Adrián y Zuleika habían comenzado las sesiones de terapia obligatorias. El terapeuta asignado enviaría reportes mensuales a la corte confirmando su asistencia y participación.
Si faltaban a una sola sesión sin justificación médica válida, violarían los términos del acuerdo. También me explicó que la orden de restricción estaba activa. Adrián y Zuleika no podían acercarse a menos de 500 metros de mí. No podían llamarme, escribirme, contactarme de ninguna forma. Si lo hacían, serían arrestados inmediatamente. Esta protección me dio paz mental. Sabía que estaba segura. Con el dinero recuperado, tomé algunas decisiones importantes. Primero, pagué completamente los honorarios de Aurelio. Él había trabajado incansablemente por mí y merecía cada centavo. Segundo, le di un regalo generoso a Benedita como agradecimiento por todo su apoyo. Ella intentó rechazarlo, pero insistí. Sin ella, no sé si habría tenido la fuerza para seguir adelante. Luego, tomé una decisión que me había estado rondando por semanas. Vendí el departamento que alquilaba. Ya no quería tener propiedades que administrar. Ya no quería preocuparme por inquilinos o mantenimiento. Quería simplificar mi vida. El departamento se vendió por $75,000. Dinero que invertí de forma segura en un fondo que me daba intereses mensuales garantizados. Con parte del dinero recuperado y lo del departamento, compré una casa más pequeña en un barrio tranquilo al otro lado de la ciudad. Lejos de donde vivía Adrián. Lejos de los recuerdos dolorosos. Un lugar nuevo para un nuevo comienzo. La casa tenía 2 habitaciones, un jardín pequeño y mucha luz natural. Era perfecta para mí. Benedita se mudó a una casa cerca de la mía. Dijo que no iba a dejarme sola en una nueva zona. Jandira también empezó a visitarme regularmente. Las 3 nos volvimos inseparables. Creamos nuestra propia familia elegida. Una familia basada en respeto, cariño genuino y apoyo mutuo. Comencé a asistir a un grupo de apoyo para víctimas de abuso financiero familiar. Era un grupo pequeño que se reunía cada semana en un centro comunitario. Ahí conocí a otras personas que habían pasado por situaciones similares. Escuchar sus historias me ayudó a procesar mi propio dolor. Y compartir mi historia ayudó a otros a sentirse menos solos. Una mujer del grupo, una señora de 70 años llamada Arminda, me contó que su hija le había robado su pensión durante 5 años. Nunca la denunció. Vivía con esa carga de resentimiento y dolor todos los días. Le sugerí que hablara con Aurelio. Le di su número. No sé si lo hizo, pero planté una semilla. A veces eso es todo lo que podemos hacer. Con el paso de las semanas, empecé a dormir mejor. Las pesadillas disminuyeron. El nudo constante en el estómago comenzó a aflojarse. Empecé a disfrutar de pequeñas cosas. Tomar café en mi jardín por las mañanas, leer libros que había dejado abandonados, cocinar comidas que me gustaban sin preocuparme por estirar cada peso. Una tarde, mientras regaba las plantas de mi nuevo jardín, me di cuenta de algo importante. Me di cuenta de que estaba sonriendo. Una sonrisa genuina, no forzada. Hacía meses que no sonreía así. Fue un momento simple pero profundo. Me demostró que estaba sanando. Que la vida después de la traición era posible. 3 meses después del acuerdo, Isaura me llamó para informarme que Adrián y Zuleika habían cumplido con todos los términos hasta el momento. Asistían a las terapias. No habían violado la orden de restricción. Habían pagado todo el dinero acordado. El caso estaba oficialmente cerrado desde el punto de vista judicial. Me preguntó cómo me sentía. Le dije la verdad. Me sentía libre. Me sentía como si hubiera recuperado mi vida. Me sentía orgullosa de haberme defendido. Me sentía triste por cómo terminó todo, pero en paz con mis decisiones. 6 meses después de que todo el proceso legal concluyera, mi vida había encontrado un ritmo completamente nuevo. Me despertaba cada mañana en mi casa pequeña pero acogedora, sin el peso de la ansiedad que me había aplastado durante tanto tiempo. El sol entraba por las ventanas iluminando cada rincón, como si la luz misma quisiera recordarme que había dejado atrás la oscuridad. Había comenzado a hacer cosas que nunca tuve tiempo de hacer cuando estaba constantemente preocupada por dinero o por complacer a mi hijo. Me inscribí en un taller de pintura para adultos mayores en el centro comunitario. Descubrí que tenía cierta habilidad para los paisajes. Nada profesional, pero me daba paz y alegría. Cada pincelada era terapéutica. Benedita, Jandira y yo habíamos formado un grupo que llamábamos en broma las Invencibles.
Nos reuníamos 2 veces por semana para tomar café, compartir comidas, simplemente disfrutar de la compañía mutua. Ellas se habían convertido en las hermanas que siempre quise tener, en la familia que elegí conscientemente. El grupo de apoyo para víctimas de abuso financiero familiar había crecido. Ahora éramos casi 20 personas. Yo me había convertido en una especie de líder no oficial. Compartía mi historia con los nuevos miembros, les daba esperanza de que era posible defenderse y recuperarse. Varios de ellos habían contactado a Aurelio y estaban iniciando sus propios procesos legales. Una tarde, mientras preparaba la casa para una de nuestras reuniones de grupo, sonó el timbre. Abrí la puerta y me quedé paralizada. Era Adrián. Estaba parado en mi entrada, con ropa arrugada, barba sin afeitar y ojos enrojecidos. Mi primer instinto fue cerrarle la puerta en la cara y llamar a la policía. Estaba violando la orden de restricción. Pero algo en su expresión me detuvo. No era la arrogancia de antes. No era la frialdad. Era algo diferente. Parecía genuinamente destrozado. Levantó las manos en señal de paz y me pidió con voz quebrada que por favor le diera 5 minutos. Solo 5 minutos para hablar. Miré hacia la calle. Su carro estaba estacionado lejos, probablemente para no violar técnicamente el límite de distancia de la orden. Dudé. Cada célula de mi cuerpo me gritaba que cerrara esa puerta. Pero había una parte de mí, esa parte maternal que nunca muere completamente, que necesitaba escuchar qué tenía que decir. Le dije que se quedara en el portal, que no entrara a mi casa. Me paré en la puerta, lista para cerrarla en cualquier momento. Adrián asintió y comenzó a hablar. Su voz temblaba. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras hablaba. Me dijo que la terapia obligatoria había sido la peor y mejor cosa que le había pasado. Que durante meses había estado en negación, culpándome a mí, culpando al sistema, culpando a todos menos a sí mismo. Pero su terapeuta no le permitía esas excusas. Lo forzaba a mirar directamente a lo que había hecho, a enfrentar la verdad de sus acciones. Me contó que Zuleika y él se habían separado, que ella nunca aceptó responsabilidad alguna y solo lo culpaba a él por todo, que ella se había ido con otro hombre apenas el dinero se acabó, que finalmente había visto quién era realmente esa mujer, una manipuladora que lo había usado tanto como él me había usado a mí. Adrián me dijo algo que me rompió el corazón nuevamente. Me dijo que sus hijos, mis nietos, le habían preguntado por qué ya no veían a la abuela, que él no supo qué responderles, que finalmente les había dicho la verdad, adaptada para su edad, que papá había hecho cosas muy malas a la abuela y que ella tuvo que protegerse, que los niños lloraron y le preguntaron si podían verme algún día. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras lo escuchaba. La mención de mis nietos dolía profundamente. Yo los amaba tanto. Pero sabía que no podía tenerlos en mi vida si eso significaba permitir que Adrián volviera a acercarse sin consecuencias reales. Adrián continuó hablando. Me dijo que no esperaba que lo perdonara, que entendía si nunca quería verlo de nuevo, pero que necesitaba que supiera algo importante, que finalmente, después de meses de terapia, entendía la magnitud de lo que me había hecho. Que no había justificación, que él había destruido la relación más importante de su vida por codicia y egoísmo. Me pidió perdón. No el perdón mecánico de la carta notariada. Un perdón real, lleno de dolor y arrepentimiento genuino. Me dijo que pasaría el resto de su vida tratando de ser mejor persona. Que estaba trabajando 2 empleos para reconstruir su vida desde cero. Que asistía a terapia aunque ya no era obligatorio. Que estaba tratando de enseñarles a sus hijos el valor del trabajo honesto y el respeto a los demás. Lo miré a los ojos. Vi a mi hijo ahí. No al criminal que me había robado, sino al niño que había criado. Pero también vi a un hombre que había tomado decisiones terribles y que ahora cargaba con las consecuencias. Vi dolor genuino, pero también vi que ese dolor era necesario. Era parte de su proceso de cambio real. Le dije con voz firme pero no cruel que apreciaba sus palabras, que podía ver que estaba tratando de cambiar, pero que necesitaba que entendiera algo fundamental. El perdón no significaba olvidar, no significaba volver a la relación que teníamos antes. Esa relación murió el día que él decidió traicionarme. No había forma de resucitarla. Le dije que tal vez,
Con mucho tiempo, mucho trabajo y mucha consistencia de su parte, podríamos eventualmente tener algún tipo de relación cordial. Pero que eso tomaría años, no meses. Que tendría que demostrar con acciones, no con palabras, que realmente había cambiado. Y que mientras tanto, necesitaba respetar mi espacio y mi paz. Adrián asintió mientras lloraba. Me dijo que entendía, que respetaría mis términos, que no volvería a acercarse sin mi permiso. Me dio un sobre que traía en la mano. Me dijo que adentro había fotos de los niños y cartas que ellos habían escrito para mí. Que él no esperaba respuesta, pero que quería que supiera que ellos me extrañaban y me amaban. Tomé el sobre con manos temblorosas. Le dije que se fuera. Que si realmente quería demostrar cambio, empezara por respetar la orden de restricción que todavía estaba vigente. Él asintió, se dio la vuelta y caminó hacia su carro. Lo vi alejarse y cerré la puerta. Me senté en mi sala abrazando ese sobre durante largo rato. Finalmente lo abrí. Había 3 fotos de mis nietos sonriendo. Habían crecido tanto en estos meses. Y había 2 cartas escritas con letra infantil. Abuela, te extraño. ¿Cuándo te voy a ver? Te quiero mucho. Lloré leyendo esas palabras tan simples pero tan profundas. Benedita llegó poco después para nuestra reunión de grupo y me encontró llorando en el sofá. Le conté lo que había pasado. Ella me abrazó y me dejó llorar. Me dijo que estaba bien sentir dolor, que estaba bien extrañar a mi hijo y a mis nietos, que eso era parte de ser humano, pero que también estaba bien mantener mis límites, que protegerme no me hacía mala persona. Esa noche, en la reunión del grupo de apoyo, compartí lo que había pasado. La visita de Adrián. Sus disculpas. Mis sentimientos contradictorios. El grupo me escuchó sin juzgar. Varios compartieron experiencias similares. Una señora me dijo algo que me quedó grabado. El perdón es para ti, no para él. Pero el perdón no requiere reconciliación. Puedes perdonar y aún así mantener distancia. Las 2 cosas pueden coexistir. En las semanas siguientes, pensé mucho en esas palabras. Decidí escribirle una carta a Adrián. No se la envié. La escribí para mí. En ella, le expresé todo lo que sentía. El dolor, la traición, el amor que aún existía debajo de todo eso, la esperanza de que realmente cambiara. Al final de la carta, escribí algo liberador. Te perdono, no porque lo que hiciste esté bien, sino porque necesito soltar este peso. Pero perdonarte no significa que confiaré en ti nuevamente. Eso tienes que ganártelo. Guardé esa carta en mi cajón privado. Nunca la envié porque no era para él. Era mi declaración personal de libertad. Era cerrar ese capítulo definitivamente en mis propios términos. Los meses siguientes fueron de reconstrucción profunda. Seguí con mis clases de pintura. Empecé a hacer trabajo voluntario en un comedor comunitario. Usé parte del dinero recuperado para hacer algunas mejoras en mi casa, un jardín más grande, pintura nueva, muebles cómodos. Convertí mi espacio en un verdadero hogar, no solo una casa. También empecé a dar charlas ocasionales en centros comunitarios sobre abuso financiero en personas mayores. Compartía mi historia, no para generar lástima, sino para educar y empoderar. Muchas personas se acercaban después agradeciéndome por darles el valor de defenderse de situaciones similares. Un año después del acuerdo legal, Isaura me llamó para informarme que el periodo de libertad condicional de Adrián estaba por terminar. Me preguntó si quería renovar la orden de restricción o dejarla expirar. Pensé cuidadosamente en mi respuesta. Decidí dejarla expirar, pero con una advertencia clara registrada: cualquier contacto no deseado resultaría en una nueva orden inmediata. Me sentía segura en esa decisión. Ya no le temía a Adrián. Había recuperado mi poder. Si él elegía respetarme, bien. Si no, yo sabía exactamente cómo protegerme. Hoy, mientras escribo esta última página de mi historia, me siento en mi jardín con una taza de café caliente. El sol brilla suavemente. Escucho pájaros cantando. Benedita vendrá en 1 hora para almorzar. Jandira pasará en la tarde. Tengo una clase de pintura mañana. Tengo mi grupo de apoyo el jueves. Mi vida es simple ahora. No tengo lujos extravagantes. Pero tengo paz. Tengo dignidad. Tengo control sobre mi propia existencia.
Tengo personas que me valoran genuinamente, no por lo que puedo darles, sino por quién soy. ¿Extraño a Adrián? Sí. Extraño al hijo que pudo haber sido. Extraño a mis nietos terriblemente. Pero no extraño el abuso. No extraño sentirme usada. No extraño vivir con miedo y ansiedad constantes. Y nunca permitiré que alguien me haga sentir así nuevamente. Si mi historia le sirve a alguien, quiero que sea esto: el amor familiar no es excusa para el abuso. Ser madre no significa ser un banco sin fondo. Defenderte no te hace mala persona. Poner límites es un acto de amor propio, no de egoísmo. Aprendí que la familia verdadera no es solo la de sangre. Es la que eliges. Es la que te respeta. Es la que celebra tus victorias y te sostiene en tus caídas sin esperar nada a cambio. Aprendí que nunca es tarde para defenderte. Que no importa tu edad, tu historia o cuánto tiempo hayas soportado el abuso. Siempre tienes derecho a protegerte y a buscar justicia. Aprendí que la traición de un hijo es uno de los dolores más profundos que existe. Pero que ese dolor no te define. Que puedes sobrevivirlo. Que puedes reconstruirte. Que puedes encontrar felicidad nuevamente. Y aprendí, finalmente, que soy más fuerte de lo que nunca imaginé. Que esa mujer asustada que recibió aquella llamada del banco hace más de un año ya no existe. En su lugar hay una mujer que conoce su valor. Una mujer que no teme defender lo que es correcto. Una mujer en paz consigo misma. Termino mi café y sonrío. Tengo 75 años de vida por delante, si Dios quiere. Y planeo vivirlos en mis propios términos, rodeada de amor verdadero, construyendo la vida que merezco. Esta es mi historia. La historia de cómo mi hijo intentó destruirme, pero en lugar de eso, me enseñó a ser inquebrantable. La historia de cómo el peor momento de mi vida se convirtió en mi mayor transformación. Y si alguien está leyendo esto viviendo una situación similar, quiero que sepas algo: tú también puedes hacerlo. Tú también mereces defenderte. Tú también mereces vivir sin abuso. Da ese primer paso. Busca ayuda. Habla con alguien de confianza. Contacta a un abogado. Haz esa denuncia. Será difícil. Será doloroso. Habrá días en que querrás rendirte. Pero del otro lado de ese dolor está la libertad. Está tu dignidad recuperada. Está una vida en paz. Y eso, créeme, vale cada lágrima, cada momento difícil, cada decisión valiente. Hoy cierro este capítulo definitivamente. No con amargura, sino con gratitud. Gratitud por haber encontrado la fuerza que no sabía que tenía. Gratitud por las personas que me apoyaron incondicionalmente. Gratitud por una segunda oportunidad de vivir la vida que realmente merezco. Mi nombre es Francisca Ruiz. Tengo 65 años. Y finalmente, después de todo, soy libre.